el indulto a personas que cometieron delitos graves durante el 2019 y las declaraciones posteriores de Boric confirman que el octubrismo está vivo. Aunque los medios de prensa, la televisión y buena parte de la clase política hayan asumido que el triunfo del rechazo le dio a ese proyecto político un golpe letal. Es verdad que en cierto sentido el fenómeno está en retirada. Los chilenos rechazaron, y por una abrumadora mayoría, el texto que representaba perfectamente sus principios inspiradores. Eso es cierto. Pero esa ultraizquierda que impulsó, validó el vandalismo, los saqueos, las barricadas, la violencia e incluso el terrorismo como método de acción política, sigue gobernando. Y más todavía, esa ultraizquierda no ha hecho autocrítica alguna. Por el contrario, el propio Boric ha señalado que el problema radica en que él está yendo más rápido que su propio pueblo. En otras palabras, él es un adelantado, un precursor. En una entrevista con el Diario Financiero, agregó que el fracaso del apruebo fue un fracaso de la sociedad. Es decir, un error de los votantes, no de su gobierno, no de sí mismo, no de sus ideas. Pero tampoco son solo declaraciones. Una de las primeras iniciativas de este gobierno fue conceder pensiones de gracia a supuestas víctimas de las supuestas violaciones a los derechos humanos del 2019. Hablamos de plata para manifestantes, no para quienes sufrieron las consecuencias de la violencia de esos manifestantes. Tampoco es un detalle que el gobierno decidiera construir un memorial precisamente ahí donde quienes gobiernan hoy intentaron instalar una mentira de dimensiones descomunales. No sé si recuerdan, pero se trataba la supuesta existencia de un centro de detenciones y de tortura, la muerte de 31 personas en manos de carabineros. Este fue el tenor de las acusaciones, mentiras, calumnias premeditadas que se trataron de convertir en verdades oficiales a través de chantajes hacia el entonces director del INDH, Sergio Mico, según su propio testimonio. Mentiras que, por ejemplo, Carmen Hertz dio por confirmadas, así, tal cual, confirmadas por el INDH. Entonces, ¿qué significa esto? Que el lugar donde la ultraizquierda haya querido radicar su relato difamatorio se anuncia ahora como un espacio de memoria. Es sospechoso, es muy extraño. Lo cierto es que todo esto fue anterior al indulto y por eso es insólito, por no decir indignante, que políticos de los que se puede presumir que tienen convicción democrática, como la autodenominada centroderecha o la centroizquierda, reconozcan como interlocutores válidos para la firma de un acuerdo precisamente los octubristas, representados por el Partido Comunista, el Frente Amplio y evidentemente el gobierno. Octubristas que no han dado, insisto, señal alguna de autocrítica o de desistimiento de su proyecto político. Luego viene el episodio de la semana pasada, los indultos. La discusión entonces se vuelve delirante. Los mismos que han ignorado una señal tras otra se declaran sorprendidos. ¿De qué? Otros denuncian una inconsistencia del gobierno por dar esta señal en medio de la discusión de una agenda de seguridad. ¿En serio? ¿Vamos a reducir esto a una cuestión de seguridad? Este no es simplemente ni principalmente un indulto a delincuentes. Es un indulto a delincuentes que fueron funcionales al proyecto político de Boric. Delincuentes que fueron útiles y necesarios para que llegara al poder. Entonces, una cosa es que el indulto sea discrecional, es decir, facultativo del presidente de la República, y otra muy distinta es que esa atribución se pueda usar como mecanismo para pagar favores políticos. Porque eso es esto, el pago de una deuda, la deuda que tiene el gobierno con quienes les ayudaron desde la calle a desestabilizar a Piñera. Tener una atribución no faculta a Boric a ejercerla de cualquier manera o por cualquier razón. Es más grave todavía que el indulto caprichoso es la declaración de Boric en la que dice o declara inocente a un condenado por la justicia, denunciando supuestas irregularidades. Al más puro estilo de los dictadores bananeros de la región, el presidente convierte el indulto, que tiene por objeto el perdón o la conmutación de un castigo, en la anulación por la vía de los hechos de una sentencia ejecutoriada. O sea, en otras palabras, inmiscuyéndose en las decisiones de otro poder del Estado, Boric declara inocente a quien era culpable, cuando el indulto, por definición, supone que el castigo, que se perdona o conmuta, fue legítimo al momento de imponerse por parte de los tribunales. ¿Y cómo responde Boric a las legítimas preguntas de la prensa?
dando por zanjada la cuestión, con una arrogancia también bananera. Y por supuesto con la lectura de un poema que además no venía al caso. Y es que parece que no quiere perder oportunidad de hacer gala de ese esnobismo cursi que lo distingue. En el ámbito de lo inaceptable también está la decisión de la derecha de no acusar constitucionalmente al presidente, probablemente por razones pragmáticas. Nadie quiere a la ultraizquierda acusando golpe de Estado, como suele hacer el tipo de relatos de esta ultraizquierda. A nadie le convienen elecciones anticipadas. Nadie quiere tampoco a un Boric entronizado como víctima. Pero llega un punto en que ese tipo de consideraciones no se pueden hacer, porque así como la acusación constitucional es una facultad, puede también constituirse en un deber. Pero hace años ya que la clase política conoce y opera conforme a una sola lógica, la del cálculo. Por otro lado, y como corolario de lo decadente, Chile Vamos habría procedido a un canje, desistirse de la acusación constitucional a cambio de la designación de Valencia como fiscal. Valencia, el candidato del piñerismo. Inaceptable. Y para terminar, quiero simplemente formular una pregunta. ¿Qué es peor? ¿El delincuente, el presidente que lo indulta o la oposición que no se entera del peligro? Yo creo que los delincuentes son lo de menos.